Buenos días, si tienen sus Biblias, por favor vayan conmigo a Gálatas 2, libro de Gálatas, capítulo 2. Quiero darle gracias al pastor Shelley por la oportunidad de predicar y permitirnos tener este ministerio en español. Esta mañana quiero predicar un sermón titulado Una vez salvo, siempre salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Y esta es una doctrina básica para nosotros, pero es una doctrina que es muy atacada por las personas afuera, especialmente en el mundo hispano, teniendo muchos católicos, muchos pentes. Es una doctrina que es muy debatida. Sin embargo, la Biblia es clara que esta doctrina es cierta, que una vez que alguien es salvo para siempre. Esta mañana tengo muchos puntos, muchos versículos, entonces quizás voy a ir un poco rápido. Le digo eso por adelantado. Gálatas 2, mire el versículo 16. La Biblia dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Mi punto número uno es que ¿por qué una vez salvo, siempre salvo es cierto? Número uno es porque salvación es por fe, no por las obras de la ley. Nadie es salvo por guardar los mandamientos de Dios. Y si alguien tuviera que creer en Jesús y seguir guardando los mandamientos de Dios para ser salvo, entonces no sería una salvación solamente por fe. Le estaríamos añadiendo obras si tuviera que guardar mi salvación. Mire conmigo Efesios 2, libro de Efesios hacia su derecha, capítulo 2. Mire el versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Entonces somos salvos otra vez por la fe, por la creencia, por confiar en Jesús. No por nosotros mismos, pues es don de Dios. Un don es un regalo. Si yo le fuera a ofrecer un regalo, una botella de agua a usted, y le fuera a decir, me tiene que dar dinero, o tiene que lavar mi carro, o tiene que seguir mis reglas, no sería un regalo. De la misma manera con nosotros y Dios, si Dios nos fuera a dar un regalo, pero después nos fuera a decir, tiene que mantenerse fiel hasta el fin para guardarlo, tiene que seguir los mandamientos para seguir teniendo el regalo, no sería un regalo. Entonces la Biblia dice que somos salvos por fe, es un regalo de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Otra vez, salvación no es por obras. Mire el libro de Tito, capítulo 3. Entonces, mi punto número uno es simplemente que, ¿por qué una vez salvo, siempre salvo es correcto? Número uno es porque es por fe. Mire el versículo 5, Tito 3, versículo 5. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Otra vez dice ahí que no es por obras de justicia, sino por misericordia, por gracia, por fe. Vaya conmigo a Juan 3. Número 2 es porque es eterno. Porque la salvación es una salvación eterna. Dios nos ha dado vida eterna. El regalo de Dios, el don de Dios es vida eterna, dice la Biblia. Mire Juan 3, mire el versículo 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Note, a mí me gusta este versículo mucho porque note que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna en el futuro, sino tiene ahorita, presentemente tiene vida eterna. El momento que alguien cree en Jesús, tiene vida eterna. La salvación no es un proceso, es un momento, es un instante. Y el momento que alguien cree en Jesús, tiene vida eterna, y ya que la tiene, es para siempre. Porque eterno significa para siempre. Si alguien pudiera perder esa vida eterna, no sería eterna, sería temporal. Pero la Biblia dice que Dios nos ha dado vida que dura para siempre. Mire Juan 6. Juan 6, mire el versículo 35. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Note que la Biblia dice que Jesús se compara con el pan, casi como comemos nosotros, y Él dice que Él es el pan de vida. Y cuando comemos de Él, ya nunca tendremos hambre. Cuando bebemos de Él,
Ya nunca tendremos sed. Seguimos leyendo. Dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Note que ahí en muchas diferentes maneras nos dice Jesús que tenemos vida eterna, ¿verdad? Ya mencioné que el que come del pan de vida no tiene hambre, el que cree en Él no tiene sed. La Biblia dice que nunca lo va a echar fuera, pero también dice que la voluntad del Padre es que todo que en Él cree va a tener vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Es una promesa. Si hubiera alguien que cree en Jesús, pero después Jesús no lo resucita en el día postrero, eso haría a Jesús un mentiroso. Pero es una promesa, dice que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Mire Juan 5, versículo 24. Juan 5, versículo 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces vimos, número 1, que una vez salvo, siempre salvo es cierto porque salvación es por fe. Número 2 es porque la salvación es una salvación eterna, nos da vida eterna. Número 3 es porque ya que creemos en Jesús, ya no somos condenados. Notaron ahí que dice, y no vendrá a condenación. Ya que yo creo en Jesús, ya no puedo ser condenado al infierno, porque ya he creído en Jesús. Y el momento que yo creo en Jesús, Dios me perdona todos mis pecados, pasados, presentes y aún futuros. Entonces, en los ojos de Dios, en un sentido de salvación, me ve sin pecado, por eso yo puedo ir al cielo, porque ya no tengo esa condenación del infierno. Mire Juan 3, versículo 18. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Solo hay dos tipos de personas, los que creen en Jesús no son condenados al infierno y nunca vendrán a esa condenación, pero los que nunca han creído, los que no han creído, tienen esa condenación e irán al infierno. Vaya conmigo a Mateo 1. Entonces, número 1, dije que una vez salvo, siempre salvo es cierto, porque la salvación es por fe. Y si uno tuviera que mantener su salvación, entonces la salvación ya no sería por fe. Número 2, es una salvación eterna que nos ha dado. Número 3, ya no somos condenados. Entonces yo ya no puedo ir al infierno porque ya no tengo la condenación del pecado. Pero número 4, la Biblia nos dice que al momento de ser salvos, somos salvos de nuestros pecados. Mire Mateo 1, versículo 21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Algo que tenemos que entender es que el momento que somos salvos de nuestros pecados. Ahora, escúcheme atentamente. Obviamente esto no es en un sentido físico. Hay gente que pervierte ese versículo para enseñar, bueno, si realmente eres salvo, ya no vas a pecar. No es lo que estoy diciendo. Pero en un sentido espiritual, en nuestra posición ante Dios, somos salvos de nuestros pecados. Entonces yo, al momento de creer en Jesús, yo ya no estoy en mis pecados. Y le puedo enseñar eso. Mire Juan, capítulo 8. El contexto aquí es, Jesús está hablando con los fariseos. Aquí en Juan 8, mire el versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, yo me voy y me buscaréis, y en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿se ha de matar a sí mismo? Pues dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados.
porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La única manera de morir en sus pecados es por no creer en Jesús. ¿Verdad? Gente quiere torcer y decir, bueno, tienes que arrepentirte de todos sus pecados para ir al cielo, pero lo que la Biblia enseña es que el momento que yo creo, yo soy salvo de todos mis pecados. Yo ya no estoy bajo esa condenación. Entonces, como yo ya soy salvo de mis pecados, otra consecuencia es que soy salvo de la condenación del pecado, que es el infierno. Y es una vez que yo soy salvo de esos pecados, ya Dios no me va a regresar ahí. ¿Okay? Ya que soy salvo, soy salvo. Entonces, una vez salvo, siempre salvo, es cierto, porque soy salvo de mis pecados. Vaya conmigo a Colosenses 2. Colosenses capítulo 2. Mire el versículo 13. Colosenses 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. La Biblia dice que estábamos muertos en pecados, pero al momento de creer, ahora tenemos vida eterna, tenemos vida con Jesús y Dios nos perdonó todos los pecados. Vaya conmigo a Efesios 2, Efesios capítulo 2. Efesios, capítulo número 2, y mire, vamos a ver el versículo número 1. Efesios 2, 1, dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La Biblia dice que Dios nos dio vida cuando los que estamos muertos en delitos y pecados, pero ahora tenemos vida en Jesús. Mire versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, ¿por qué una vez salvos, siempre salvos? Correcto. ¿Por qué sabemos que tenemos seguridad eterna? Pues porque número 1, salvación es por fe. Número 2, la salvación es eterna. Número 3, ya no somos condenados. Número 4, yo soy salvo de mis pecados. Número 5, Dios ya me ve estando sentado con Él en lugares celestiales. Mire el versículo número 6 de Efesios 2. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Notaron ahí en versículo 6? Que dice, asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales. Eso es algo que obviamente físicamente no es cierto ahorita, porque no estamos físicamente en el cielo, pero lo que estoy diciendo es que Dios ya nos ve así. ¿Por qué? Porque ya soy salvo, porque no puedo perder mi salvación. Entonces Él ya me ve sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Si yo pudiera perder mi salvación, no sería cierto esto. Número 6. Somos justificados. Vaya conmigo a Romanos 3. ¿Qué es justificación? Justificación es declarar a alguien ser inocente. ¿Verdad? A justificar a alguien es declararlo inocente. Y la Biblia dice que nosotros ya somos justificados, ya hemos sido declarados inocentes por el sacrificio que hizo Jesús y por Él, no por nosotros. Mire Romanos 3, mire versículo 20. Dice, por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de Él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Mire el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 26. Para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Versículo 30, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces la Biblia dice que somos justificados por fe. El momento que ponemos nuestra fe en Jesús, Dios nos declara justos, nos declara inocentes. ¿Por qué?
porque Dios nos da la justicia de Jesús y nos quita nuestro pecado. Mire Romanos 5, versículo 1, donde la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya que somos declarados inocentes, ahora tenemos paz con Dios. Antes de creer, ¿verdad? Yo por ser pecador no tengo paz con Dios. Porque Dios ve mi pecado y yo tengo una consecuencia que tengo que pagar, el precio del pecado, que es el infierno. Pero ya que yo creo en Jesús, ya tengo paz con Dios porque Dios me ha declarado inocente por lo que hizo Jesús. Porque tengo la justicia de Jesús en mi cuenta. Mire Romanos 8. Mire el versículo 28. Ve, 29. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, solo para que todos estemos en la misma página, predestinación bíblica no es la idea de que Dios arbitrariamente escogió personas para ir al cielo y escogió otros para ir al infierno. Eso es calvinismo y es una mentira. Lo que la Biblia enseña es que predestinación bíblica es que hemos sido elegidos conforme a su presciencia. Entonces, porque Dios ya sabe quién va a ser salvo, en ese sentido hemos sido predestinados. Pero note el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La Biblia hace claro aquí en estos versículos, ¿quién puede acusar a los elegidos de Dios? ¿Quién puede decir, bueno, Dios, mira todos los pecados que esta persona ha hecho? Mira esto. ¿Quién puede hacer eso? Nadie, porque ya hemos sido justificados. Eso es lo que este pasaje está enfatizando, que ya nadie nos puede acusar, que ya nadie nos puede condenar, porque Jesús está a la diestra del Padre haciendo intercesión por nosotros. La Biblia dice que Él da salvación, que Él salva perpetuamente. En Hebreos dice que Él salva perpetuamente haciendo intercesión por nosotros. Entonces, hemos sido justificados. Otro punto que quería hacer de este texto es, mire el versículo 30, otra vez. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Nota esto, y a los que justificó, a estos también glorificó. La glorificación es ya cuando tengamos nuestro cuerpo glorificado en el futuro. Note que dice que todos los que Dios justificó, también glorificó. Si hubiera alguien que fue justificado por fe, fue salvo, pero después perdió su salvación y no fue glorificado, este versículo no sería cierto. La Biblia está diciendo que todos los que han sido justificados también van a ser glorificados. ¿Por qué? Porque Dios guarda su salvación, porque no podemos perder nuestra salvación. Mire Romanos 4. Romanos 4, empezando en versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, número 1, dije que una vez salvo, siempre salvo, es cierto, porque es por fe, porque es eterna, porque no somos condenados, porque somos salvos de nuestros pecados. Ya Dios nos ve sentados
en lugares celestiales, somos justificados y aquí vemos que también tenemos la imputación de la justicia de Cristo. Al momento de creer en Jesús, Dios nos da la justicia de Cristo. Dice que su fe es contada por justicia, versículo 6. Como David también describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin las obras. Entonces Dios nos atribuye justicia, que es la justicia de Cristo, sin nuestras obras. Versículo 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y nota bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará pecado. ¿Notaron que eso está en el tiempo futuro? El que el Señor no imputará pecado. Ya que yo creo en Jesús, mis pecados son cubiertos y mis iniquidades son perdonadas. Pero también ya cuando yo vuelvo a pecar, Dios ya no lo va a contar en contra mía. Ya no lo va a contar contra mi cuenta porque ya no me va a imputar pecado. Porque ya me ha dado la justicia de Jesús. Y Jesús nunca pecó y Él nunca va a añadir pecado a eso. Mire, 2 Corintios 5, que habla también de esta idea de que ya tenemos nosotros la justicia de Jesús. Entonces, cuando Dios me ve a mí, ya no ve mi pecado porque tengo la justicia de Jesús, porque he sido perdonado, porque he sido justificado. Mire 2 Corintios 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, hablando de Jesús, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros somos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús, porque tenemos su justicia en nuestra cuenta. Vaya conmigo a Juan 3. Punto número 8 es que hemos nacido de nuevo. Ya que yo creo en Jesús, yo nazco de nuevo. Y así como físicamente solo nazco una vez, espiritualmente solo puedo nacer una vez. Ni modo que siga naciendo y naciendo y naciendo cada vez que peco. Mira Juan 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de agua está hablando del nacimiento físico que todos tenemos, y nacer del Espíritu es lo que pasa cuando somos salvos. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer otra vez. Entonces, como dije, yo nazco una vez de mi madre y espiritualmente nazco una vez para salvación. No puedo nacer varias veces. Además de esto, ya que nacemos de nuevo, obviamente somos hijos de Dios. Juan 1:12 nos dice esto. Dice, mas a todos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El momento de creer, yo me hago un hijo de Dios. Mire Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Mire el versículo 26. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Vaya conmigo a 1 Juan 3. 1 Juan 3. Mire el versículo 2. Amados, noten esto. Ahora somos hijos de Dios. ¿Notaron eso? Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Yo tuve un menso que me estaba tratando de decir, es que ahorita no somos hijos de Dios, eso no pasa hasta el futuro. Pues, ¿qué tal de este versículo? Que dice, amados, ahorita somos hijos de Dios. Entonces, ya que yo creo en Jesús, me hago un hijo de Dios, y ya que soy su hijo, no puedo parar de ser su hijo. Así como mi papá y yo, no hay nada que yo pueda hacer para dejar de ser hijo de mi papá, no importa qué haga, no importa si me haga un criminal, no importa si me metan a la cárcel, no importa si me cambie el apellido, yo siempre voy a ser su hijo. De la misma manera, ya que yo soy un hijo de Dios, nunca puedo dejar de ser su hijo.
Obviamente, si me porto mal, Dios me va a castigar en esta vida. No es una licencia para pecar, pero sigo siendo su hijo, sigo yendo al cielo cuando muera. Mire el versículo 9 de 1 Juan 3. Mi 10º punto es que ya que yo soy salvo, mi espíritu ya no peca. Mire el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Qué es nacido de Dios? ¿Nuestra carne? No. ¿Qué es nacido de Dios? Nuestro espíritu. Y la Biblia dice que ya que yo soy salvo, ya que soy nacido de Dios, yo ya no puedo pecar. Mi espíritu ya no puede pecar. Entonces, ¿por qué es que ya que soy salvo para siempre? Pues porque mi espíritu ya no peca. Cuando peco es mi carne. Pero mi carne no va a ir al cielo. Mi carne va a regresar a la tierra. Lo que va al cielo es mi espíritu. Y mi espíritu nunca va a pecar otra vez. Entonces, ya que yo soy salvo para siempre. Vaya conmigo a Romanos 7. Vemos esta misma idea que habla Pablo. Por eso hace sentido cuando tenemos versículos donde nos habla de que nos da una lista de pecados y después dice, así erais algunos de vosotros, pero ahora sois lavados, justificados, santificados. ¿Por qué hace sentido? Porque en el momento que yo creo en Jesús, mi identidad, realmente en mi espíritu, ya no es como un pecador. En mi espíritu, yo ya no soy lo que era antes. Aun si era fornicario, maldiciente, o borracho, en mi espíritu yo ya no soy esas cosas y por eso yo puedo ir al cielo. Romanos 7, mira el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo pecado. ¿Notaron eso? Pablo dijo que él es carnal. Versículo 15. Pues lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. ¿Notaron eso? Dijo Pablo, de manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. ¿Cómo funciona eso? Pues que lo que está diciendo Pablo es que realmente en su espíritu, él no peca. Es su carne que es lo que está pecando. Mira el versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi cuerpo, no mora el bien. Pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Hallo pues esta ley que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces noten que Pablo habla de esta batalla, esta lucha entre la carne y el espíritu. Pablo dice, mira, en espíritu yo no peco, en mi espíritu yo quiero hacer lo bueno, en mi espíritu yo me deleito en la ley de Dios, pero en la carne es lo que me hace pecar. La carne es lo que me lleva a seguir pecando. Hay gente que tiene esta idea ridícula que ya que somos salvos, ya no vamos a batallar con pecado o ya no vamos a pecar. O bueno, es que si realmente fuera salvo, hubiera sido librado de todas esas cosas. Pero aquí vemos que Pablo, siendo salvo en Romanos 7, dice que él tiene el problema con esto. Él batalla con el pecado. ¿Por qué? Porque todos batallamos con el pecado. Nadie es sin pecado. Y lo que vemos aquí es que, mira, alguien que es salvo en su hombre interior, en su espíritu, tiene el deseo de hacer lo bueno, tiene el deseo de servir a Dios, pero en su carne está el pecado. Y eso es lo que lo hace fallar. Y eso es porque a veces no cumple esos deseos. En el hombre interior quiere leer la Biblia, en el hombre interior quiere ganar almas, en el hombre interior quiere ir a la iglesia, pero no siempre lo hace. ¿Por qué? Porque tenemos la carne. Entonces, vemos aquí que mi espíritu ya no peca. Y por eso sé que yo soy salvo para siempre. Número 11, es la responsabilidad de Dios de guardar nuestra salvación. Vaya conmigo a Tito, capítulo 1. Muchas veces ganando almas, yo le digo esto a la gente. Le digo,
si yo le fuera a hacer una promesa a usted, ¿de quién depende de guardar esa promesa? ¿Es su responsabilidad o es mi responsabilidad? Y todos me dicen, no, es mía, porque yo hice la promesa. Y eso es cierto. Y es igual con nosotros y Dios. Dios nos ha hecho la promesa de vida eterna y es su responsabilidad de cumplirla, no la mía. Mira, Tito, capítulo 1, versículo 2. La Biblia dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios hizo la promesa y Dios no puede mentir. Si Dios no fuera a cumplir su promesa, lo haría un mentiroso. Pero la Biblia dice que Dios no puede mentir. No es capaz de mentir. Entonces, ya que nos promete, tienes vida eterna, la tienes para siempre. Él lo va a cumplir. Y es su responsabilidad cumplirla, no la mía. Mira 2 Timoteo, capítulo 1. 2 Timoteo, capítulo 1. Mira el versículo 12. Por cuya causa asimismo padezco estas cosas, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Notaron eso? Y estoy seguro que ¿quién es? Que Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Si yo voy y llevo mi depósito, llevo dinero al banco, de cierta manera yo estoy confiando que ellos lo van a guardar para que cuando yo lo necesite, ¿verdad?, pueda ir y retirar ese dinero. Ahora, en esta tierra no siempre es así, ¿verdad? En esta tierra quizás no siempre funciona, pero sabemos que con Dios, cuando le damos ese depósito de fe, Él nos va a guardar hasta ese día. Él no nos va a perder. Estamos seguros, porque es la responsabilidad de Dios, de Jesús, de guardarnos. Mira Hebreos 7. Hebreos 7. Mira el versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Notaron que está hablando de Jesús siendo un sumo sacerdote y dice que Jesús puede salvar perpetuamente. Él nos salva y nos guarda perpetuamente porque Él hace intercesión por nosotros. Vaya conmigo a Juan 10. Lo que estoy diciendo es que sabemos que somos salvos porque es la responsabilidad de Dios de guardar nuestra salvación, no nuestra responsabilidad. Mira Juan 10, mira el versículo 26. O versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ya que creemos en Jesús, nos da vida eterna, pero también estamos en la mano de Jesús, y estamos en la mano del Padre, y nadie puede arrebatarnos de la mano de ellos. Dice que nadie es más poderoso que el Padre. Ya que Él nos tiene seguros, estamos seguros. Ni nosotros mismos nos pudiéramos lanzar si quisiéramos, ¿verdad? Porque a veces escuchas eso. Le dices a la gente, le enseñas este versículo. Dice, bueno, quizás nadie te pueda arrebatar, pero quizás tú mismo pudieras brincar. Mira, no. Es más poderoso Dios que todos nosotros. Aun si yo quisiera dejar mi salvación, yo no pudiera. Porque ya que la tengo, estoy en la mano de Dios y Él no me va a soltar. Mire Efesios 1. Vayamos a Efesios 1. Mi próximo punto es que tenemos las arras de nuestra herencia. Efesios 1. Mire el versículo 13. Es en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué son las arras? Pues el diccionario dice que es una prenda o señal entregada como garantía en algún contrato o concierto. Y vemos esto cuando alguien compra una casa.
da cierto dinero, se hace un contrato de arras, donde se pone cierto dinero como una garantía de que esa persona va a comprar esa casa. Y lo que Dios nos ha dado el Espíritu Santo como una garantía de que nos va a salvar, nos va a llevar al cielo, que nos va a dar un cuerpo glorificado. Típicamente, generalmente, si la venta no se completa, la persona perdería ese dinero que dio como las arras. Entonces no haría sentido de que alguien fuera salvo, tuviera las arras de Dios, el Espíritu Santo, y después Dios no lo salva, después van al infierno. Pues ¿cómo funcionaría eso? ¿Dios pierde su espíritu? ¿Cómo funcionaría eso? No, Dios ha dado las arras como una garantía de que vamos a ser salvos, para que sepamos nosotros que somos salvos. Próximamente, notaban en el versículo 13 que dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya que hemos creído, tenemos el sello, somos sellados con el Espíritu Santo. Mira Efesios 4, porque algunos dirían, bueno, pero un sello se puede romper. Que técnicamente es cierto, pero mira Efesios 4, versículo 30. Dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Estamos sellados para el día de la redención. No se puede romper este sello. ¿Por qué? Porque somos sellados para el día de la redención o hasta el día de la redención. Tenemos esa garantía, el sello del Espíritu Santo. Entonces, número 1, dije que una vez salvo, siempre salvo, es cierto, porque la salvación es por fe, porque es eterna, porque ya que creemos no somos condenados, porque somos salvos de nuestros pecados, porque ya Dios nos ve sentados con Él en lugares celestiales. Somos justificados, tenemos la imputación de la justicia de Cristo, hemos nacido de nuevo y yo solo puedo nacer una vez. Ya que soy hijo de Dios, nunca puedo dejar de ser su hijo, mi espíritu ya no puede pecar. Vemos que es la responsabilidad de Dios guardar nuestra salvación. Ya tenemos las arras de nuestra herencia y somos sellados hasta el día de la redención. Es muy clara la Biblia que una vez que soy salvo para siempre. Los pentes siempre quieren ir y enseñar versículos raros. Ellos les encanta citar un versículo que ni siquiera dice lo que ellos dicen que dice. Porque a ellos les gusta citar en Filipenses, donde la Biblia dice, ocupaos en vuestra salvación. Y ellos siempre lo citan como, bueno, la Biblia dice que hay que cuidar nuestra salvación. La Biblia nunca dice eso. Ni siquiera en la 1960 dice eso. En todas las Biblias dice, ocupaos en vuestra salvación. Y no está hablando de cuidar nuestra salvación, solo está hablando de hacer obras. ¿Verdad? Después de que somos salvos, debemos hacer obras, no para ser salvos, pero ya porque tenemos salvación. Otra refutación que personas dicen es, bueno, lo que estás diciendo es que ya que eres salvo, tienes una licencia para pecar. Nosotros nunca hemos dicho eso. La Biblia es clara en Hebreos 12 que todo aquel que es salvo recibe azotes, recibe corrección. La Biblia dice que si alguien dice que es salvo, pero no recibe azotes, no recibe corrección, la Biblia dice que esa persona es bastardo. Una persona que dice, bueno, yo fui salvo como niño, yo he vivido toda mi vida y he vivido una vida mala y Dios no me está corrigiendo, no me ha castigado. Mira, esa persona es un bastardo, es lo que dice la Biblia. Esa persona no es salva. La salvación por fe y la seguridad eterna no es una licencia para pecar, porque Dios nos va a castigar en esta vida y nos puede castigar muy severamente. Nos pudiera hasta quitar la vida, nos pudiera castigar con muerte, pero sin embargo yo voy al cielo porque ya creí. Y después otra refutación que hacen, por tiempo no vamos a ir a esos versículos, pero otra refutación que les encanta hacer, es decir, es que la Biblia dice que hay que perseverar hasta el fin. Pues vayamos ahí, vaya conmigo a Mateo 24. Porque este es el versículo que a ellos les encanta. Hay un falso profeta que fue muy famoso, pero ya está en el infierno, llamado Yeye Ávila, y le encantaba esta frase. Es que hay que perseverar, hay que perseverar. Uno de sus sermones más famosos es un sermón en contra de una vez salvo, siempre salvo. Y en ese sermón continuamente dice, es que hay que perseverar, hermanos. Pero la Biblia dice que no es eso para salvación espiritual, sino para salvación física. Mira Mateo 24, mira el versículo 9.
Entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin será salvo. Entonces, ¿qué está hablando? Que es un tiempo horrible, donde hay mucha tribulación, hay mucho caos. Personas se están entregándose unos a los otros, ¿verdad? Y amigos están yendo en contra de sí. Dice que el que persevera hasta el fin en estos va a ser salvo físicamente. ¿Cómo sabemos esto? Pues mire el versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni jamás. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La Biblia dice que ninguna carne sería salva. Mira, Jesús le está dando a sus discípulos, le está dando a personas que son salvas. Y le está diciendo, mira, esto va a pasar, va a haber caos, va a haber tribulación, pero si ustedes perseveran hasta el fin, haciendo obras para Dios, ustedes van a sobrevivir hasta el rapto. Ustedes no van a ser mártires, no van a ser puestos a muerte. Eso es lo que Jesús está diciendo en este contexto. Este contexto no es salvación espiritual. Todo el contexto aquí está hablando de tribulación y del fin del mundo. No está hablando de salvación espiritual. Hay muchos pasajes claros de salvación espiritual donde es claro que solo es por fe y somos salvos para siempre. Entonces, sé que es una doctrina básica, pero hay muchas personas, y aún ganando almas, probablemente te topas con estas personas que les gusta debatir esta doctrina, que les gusta decir es que esta doctrina no es cierta. Y ojalá por lo menos les haya dado algunos versículos que pudieran usar o pudieran pensar en usar, ganando almas o tratando de convencer a alguien que salvación es eterna. Pero es una doctrina que es necesaria predicar porque hay muchos falsos profetas que predican en contra de esto y alguien necesita pararse y defender lo que la Biblia dice. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Dios por la salvación que nos has dado. Gracias porque es gratis. Gracias porque solo es por fe. Y gracias porque es eterna, Dios. Y no hay nada que podamos hacer para perderla. Pido que nos ayudes, Dios, a que esto nos anime para hacer obras para ti y para ser buenos cristianos. Pido en el nombre de Jesús. Amén.